Entonces ya estamos grabando para los que nos vean en algún otro momento. Bueno, entonces la clase de hoy se trata de algo muy importante. Bueno, ¿tienen alguna duda de lo que hemos visto en clases anteriores o algo que quieran preguntarme antes de que empiece? No, Bueno, no, todo bien. ok. Entonces vamos a darle esto. Sí pueden ver mi pantalla todos, ¿verdad? Sí. Entonces, hoy vamos a platicar de algo muy importante que ustedes, que igual, pues en realidad es todo un área. O sea, podremos dedicar una clase entera a hablar sobre esto, pero vamos a hablar pues solo hoy. Solo vamos a dedicar una clase expresa a hablar de esto. Y me estoy refiriendo a algo a lo que se llama, o lo podemos denominar por ahora, números aleatorios. ¿Sí? Pregunta rápida, chicos. Ustedes no han llevado una clase de probabilidad, ¿verdad? Ni de bioestadística, ni de nada. No. Bueno, eso va a estar medio grave, pero entonces vamos a explicarlo de varias formas. O bueno, vamos a verlo de varias formas. Entonces, o sea, en probabilidad, o sea, en la matemática, en el área de probabilidad, no vamos a observar que es probabilidad, es el área de las matemáticas que estudia todo lo aleatorio, ¿no? Es decir, ¿qué es aleatorio? Cualquier cosa u objeto que no tome un valor fijo, sino pueda tomar una cantidad, sino más bien pueda tomar varios valores, no necesariamente una cantidad finita, o sea, puede tomar inclusive infinitos valores, cada uno con cierta probabilidad, ¿no? Entonces, obviamente cuando las cosas, bueno, se puede poner muy interesante cuando ven objetos que pueden tomar o sea, que tienen infinidad de valores, ¿no? Aleatorios que pueden tomar. Se pone muy interesante la teoría, dependiendo de si pueden tomar tantos como reales o tantos como naturales. Pero bueno, entonces eso es la probabilidad, obviamente, pues, es todo es una mega rama de las matemáticas, ¿no? Podríamos hacer la facultad hay probabilidad 1, probabilidad 2, procesos estocásticos 1, procesos estocásticos 2, pueden tomar 2 años o 3 de puras clases de probabilidad, ¿no? Entonces, probabilidad estudia justamente cualquier cosa o algo que no tiene un valor fijo, sino que puede tomar varios valores, ¿no? Entonces, así, de forma coloquial, decimos que vamos a ponerlo aquí en negritas, una variable aleatoria es un número real que puede tomar distintos valores, cada uno con una probabilidad distinta, ¿no? Entonces, una variable aleatoria es simplemente la definición matemática o la formalización de algo que puede tomar varios valores, ¿sí? Que no necesariamente es una cosa fija, sino que puede tomar varios valores, ¿no? Entonces, ejemplos simples de variables aleatorias, ¿sí? Uno, el resultado de tirar un dado, ¿sí? Si ustedes tiran un dado, ¿qué números les pueden salir? Un dado normal de 6 caras. El 1 hasta el 6. Les puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya, ¿no? Ahora, el resultado de tirar un dado no tiene, a menos que tengan un dado cargado o un dado de una sola cara, nunca tiene un resultado fijo. ¿Están de acuerdo? Cada vez que lo tira, les da un valor, un resultado distinto. ¿Sí?
Ujú. Que entonces, esto es una variable aleatoria, ¿sí? Es un número real, o sea, en este caso natural, pero en general es real, que toma distintos valores, ¿no? Ahora, si ustedes tienen un dado justo, ¿qué probabilidades tienen ustedes de que sea, por ejemplo, 1? ¿Sí? ¿Qué probabilidad tiene de que tienen el dado y les caiga un 1? Si tienen un dado de 6 caras. Y el dado es justo, digamos. Todo no está cargado ni nada. Pues 1 de 6, o sea, así se podría poner. Un sexto, ¿no? Cada uno de estos valores con probabilidad un sexto, ¿no? Entonces, este es el ejemplo como, digamos, más sencillo. Ahora vamos a un ejemplo también muy coloquial, ¿no? Entonces, si pensamos que si codificamos, vamos a ponerlo aquí, codificamos águila igual a 1 y sol igual a 0, el resultado de un volado es una variable aleatoria, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un volado, normalmente ustedes solo dicen, no, pues cae águila o cae sol, ¿no? Pero vamos a pensar que en lugar de decir cae águila, decimos 1 y en lugar de decir cae sol, decimos 0, ¿no? Entonces, si tienen un volado, solo hay dos resultados, 1 águila o 0 sol, ¿no? Entonces, en este caso, volvemos el resultado del volado a una variable aleatoria, ¿no? Se vuelve un número real. En este caso, 1 o 0, ¿no? Nuevamente, si la moneda es justa, tanto 1 como 0 tiene probabilidad 1/2 de salir, ¿no? ¿Alguna duda con estos ejemplos? No, todo bien. Entonces, bueno, estos son los dos ejemplos más simples que hay de sistemas probabilísticos, ¿no? ¿Se les ocurre a ustedes algún otro, por ejemplo? El que ponen en los casinos, ¿no? El de la ruleta. Ándale, la ruleta es un buen ejemplo, ¿no? Tenemos un círculo, ¿no? Y dividimos, o más bien, lo dividimos en 20 pedazos iguales. Lo ponemos a girar y soltamos una pelota, ¿no? Entonces, esta ruleta es es un número aleatorio, ¿no? Que toma valores desde 1 hasta 20, dependiendo de en qué región caiga la pelotita, ¿no? Obviamente, si la ruleta es justa, cada número tiene una probabilidad de un 20, ¿no? Y bueno, todo lo que hay en un casino, baraja, cartas, etcétera, todo lo que quieran hacer de juegos de azar es un sistema probabilístico, ¿no? Obviamente esos son más complicados y son más elaborados, pero por ahora se ve que van hacia allá, ¿no? Que todos estos.
Entonces, aquí hay una distinción que tenemos que hacer muy importante y que esto es trascendente que lo sepan y que lo recuerden para toda su vida, ¿sí? Porque si no, van a acabar siendo como los reporteros del Universal o esa gente que sale a decir matemáticas incorrectas en la vida, ¿sí? Entonces, una cosa es la variable aleatoria versus una muestra. Muestra de la variable. Entonces, si ustedes van, tiran un dado y cae un 6, y cae un 3, por ejemplo, ese número 3 ya es constante. ¿Sí? Si tienen un dado y cae un 3, ese 3 ya es un número constante. No es aleatorio. ¿Sí? ¿Sí? O sea, una cosa es decir el dado, el resultado de tirar el dado en abstracto, ¿no? Eso sí es aleatorio. El resultado de tirar el dado es la variable aleatoria. Tirar el dado y que salga 3, ese 3 ya no es aleatorio. ¿Sí? Ya no tiene nada de aleatoriedad, es un 3 que existe y se acabó. ¿Sí? Eso ya no es aleatorio. La variable aleatoria abstracta del resultado del dado, eso es lo que tiene probabilidad y lo que podemos estudiar. ¿Sí? No es lo mismo eso que tirar el dado y sacar un 3. ¿Sí? Si tiramos el dado 100 veces y guardamos todos los números que caen, eso nos da una idea de las probabilidades de caer de cada uno y puede parecer un conjunto de números aleatorios, ¿no? Entonces, nada de eso es cierto. Esos números no son aleatorios, ¿sí? Ya cayeron y ya existen, ¿sí? Son un resultado, ya existe. Entonces, al resultado de un experimento aleatorio, o sea, es decir, al resultado que obtenemos de una variable aleatoria, se le llama, esto igual tiene que ir en negritas, muestra, ¿sí? De un número, de una variable aleatoria. Entonces, el 3 que nos sale, el 3 que nos salió si tiramos el dado y nos sale 3, no es la variable aleatoria, es una muestra de la variable. ¿Sí? Si tiramos 100 veces el dado, los 100 números que nos salen son una muestra de 100 números de la variable aleatoria. ¿Sí? Pero no es la variable aleatoria. ¿Sí? No es la variable aleatoria. Por favor, siempre recuerden eso. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre en la vida recuerden eso. Una cosa es la muestra que tiene, ¿sí? La muestra del experimento aleatorio que tienen, y otra cosa es la cosa aleatoria en sí. ¿Sí? Nosotros no podemos, bueno, ¿tienen alguna duda sobre esa distinción? No, todo bien. Ok. Entonces, nosotros en la vida real, ¿sí? No podemos, a todas las cosas que son aleatorias, no podemos de casi ninguna, o sea, de las cosas importantes, vamos, del dado, pues sí, sí, ya, no es tan importante, pero de muchas otras cosas que son aleatorias y son importantes, todo lo que podemos hacer casi siempre es sacar muestras, ¿sí? No podemos sacar la variable aleatoria en sí, no podemos decir, ah, claro, la probabilidad de tal cosa es tal. No, o sea, esta variable aleatoria es tanto con tal probabilidad. No podemos hacer eso casi nunca en la vida, ¿sí? Lo que podemos hacer es decir, haz el experimento 1.000.000 de veces y de los resultados vamos a ver más o menos qué clase de comportamiento tiene y decimos algo, ¿sí? Pero
lo que se hace en la práctica es eso, justo, de una muestra grande se infieren cosas sobre la probabilidad, ¿sí? Pero eso es una muestra, eso no es exacto, eso no necesariamente es la probabilidad verdadera, ¿sí? No podemos acceder muchas veces a la probabilidad verdadera, digamos, a los números concretos de probabilidad de las cosas. Lo que casi siempre hacemos es sacar muestras, y una muestra no es lo mismo, ¿sí? ¿Todo bien hasta acá? Sí. O sea, digo, un ejemplo que se me ocurre ahorita muy drástico que sobre esta clase de cosas y que igual, digo, no quiero herir la sensibilidad de nadie, pero creo que es importante hacer el ejemplo. Es, pues, por ejemplo, cuando se habla de las probabilidades de cosas relacionadas con el COVID, ¿no? De contagiarse o de tener alguna complicación. Una cosa son las probabilidades que uno observa, que son las que calculamos, o sea, como las eficacias de las vacunas y todo eso, eso es de lo que observamos. Y eso no necesariamente es la realidad, ¿sí? No, no necesariamente es la realidad. Entonces, bueno, hay que ser cuidadosos, chicos, con esto de lo que es una muestra y de lo que es la variable en sí, ¿no? Y acuérdense siempre, la variable aleatoria es esto abstracto de los valores que toma y las probabilidades que tiene, etcétera, y la muestra es el valor en concreto, ¿va? Entonces, ya. Procedamos a lo que sigue o a lo importante que es variables aleatorias, bueno, en la computadora. Entonces, en la primera clase, en las primeras clases, muy bien, platicamos de que la computadora es una máquina con arquitectura de von Neumann, ¿no? Que tiene algo parecido a una máquina de Turing que hace cómputos, ¿no? Es decir, procesos algorítmicos, ¿no? O sea, los primeros días que fuimos así súper teóricos y les conté, no, pues la máquina de Turing es esto y la computadora tiene un montón de bits que uno va moviendo y sobre esos puede hacer operaciones y bla, 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 ¿no? Y echamos un buen de choro y lo repetí 1000 veces, etc. Entonces, la computadora es una máquina, digamos, que hace procesos algorítmicos, ¿no? Entonces, todos los procesos algorítmicos de una computadora, o más bien de una computadora, todos los algorítmicos, formalmente hablando, son procesos deterministas, ¿no? Es decir, no tienen nada azaroso ni probabilístico, ¿sí? Entonces, todo el tiempo que hablamos nosotros de algoritmos, hablábamos de listas de instrucciones a seguir, ¿sí? De instrucciones fijas a seguir, sin ninguna duda ni nada, ¿no? Entonces, ahí no hay nada probabilístico, ¿sí? En un algoritmo o en una cosa así, no hay nada probabilístico. Piensa en el ejemplo de toda la vida, ¿no? Bañarse. Ustedes no entran al baño y se echan un volado para ver si se pone shampoo o no, ¿no? O bueno, eso quiero creer. Ni tampoco tiran un dado a ver qué partes del cuerpo se enjuagan y cuáles no. No, ustedes entran al baño y hacen todo lo que tienen que hacer y se acabó, ¿no? Entonces, igual la computadora es igual, ¿sí? La computadora va y hace, no, pues muevo este bit acá, muevo esta cosa acá, quieren que haga esto, hago esto, ¿sí? No hay nada probabilístico por ser en la computadora, ¿sí? La computadora no tiene nada dentro de ella que sea azaroso, ¿sí? Entonces, la computadora, dentro de sí misma, no tiene ningún componente que haga cosas basadas en probabilidad, ¿sí? Ni tiene manera de hacer un experimento probabilístico, ¿no?
A la computadora no tiene dentro de sí nada probabilístico, ni nada que, o sea, digo, obviamente esto tiene muchos matices en la complejidad de lo que es una computadora, ¿no? Pero a grosso modo podemos decir que no tiene nada dentro de sí que sea azaroso de forma trascendente, ¿sí? O sea, la computadora no tiene ahí al lado del CPU una moneda con la que pueda echar volados, ni un dado que pueda estar tirando y leer los resultados. La computadora no tiene eso, ¿sí? Entonces, debido a que no tiene nada de esto que sea probabilístico, en principio, una computadora no puede hacer un proceso aleatorio, ¿sí? Más bien no puede hacer un experimento o no puede generar muestras de una variable aleatoria, ¿sí? O sea, como la computadora no tiene un dado adentro de ella, la computadora no puede en sí hacer como si tirara un dado, ¿sí? ¿Sí, sí me estoy explicando con esto? Sí. O sea, así como la computadora no tiene un dado dentro y no tiene un volado y no tiene una ruleta y no tiene nada que sea de ese estilo, en principio una computadora no puede hacer cosas aleatorias, ¿sí? No podría generar cosas aleatorias, ¿sí? Entonces, uno pensaría que, bueno, eso es una gran tragedia, ¿no? Porque más bien, eso es una gran tragedia y uno pensaría, no, pues ya se acabó la computación probabilística por eso, ¿no? Entonces, sin embargo, los matemáticos y computólogos, bueno, más bien los científicos, porque han sido mucha gente de muchas áreas. Más que los científicos, la gente que usa las computadoras, desde que las crearon, han utilizado formas ingeniosas, bueno, más bien usan formas ingeniosas y sofisticadas para generar números con un patrón definido, pero que parecen ser aleatorios, ¿sí? De hecho, un patrón definido, pero tan elaborado y complicado que parecen ser aleatorios, ¿sí? A esta clase de números generados por un proceso determinista, pero que son tan raros que parecen aleatorios, se les llama, esto voy a tener que negritas, números pseudoaleatorios, ¿sí? Entonces, los números pseudoaleatorios no son aleatorios en sí, no son estrictamente matemáticamente aleatorios, porque no son el resultado de hacer un volado, de lo que sea, ¿no? Se generan con un patrón definido. Simplemente ese patrón es tan raro, es tan raro, que parecen aleatorios, ¿sí? Entonces, uno realmente en la práctica, en el día a día, no distingue realmente entre esos números y un verdadero número aleatorio, ¿sí? Obviamente, esto tómelo con reservas porque, o sea, también es delicado, pero en general, para ustedes en su vida, a menos que se dediquen a criptografía o a cómputo muy sofisticado, nunca van a distinguir entre un número pseudo aleatorio y un número aleatorio, ¿sí? ¿Todo bien hasta acá? Sí. Entonces, bueno, este es el asunto de los números aleatorios. No son realmente aleatorios, pero se parecen a los números aleatorios, ¿sí? Se parecen mucho y se llaman números pseudo aleatorios, ¿no? Nada más vamos a aclarar, ¿no? Existen diversas formas de generar números pseudo aleatorios.
Y con el tiempo cada vez son formas más elaboradas, ¿sí? Entonces, vamos a aclarar alguna otra cosa, ¿no? La mayoría de estos procedimientos números pseudoaleatorios necesitan un valor inicial para crearse, ¿sí? Y se construye un número de forma recursiva a partir de uno anterior, ¿sí? O sea, los números, las sucesiones que generan números aleatorios en la compu son generar sucesiones recursivas, ¿sí? Entonces, como todas las sucesiones recursivas que vimos, necesitan un primer valor para generar otros, ¿no? El primer valor que toma para ir generando los demás se le llama semilla, ¿sí? Cuando uno genera números aleatorios en la compu, luego dicen, bueno, pero fíjate cuánto es la semilla o fija la semilla para que puedan volver a repetir el experimento con exactamente los mismos resultados, ¿no? La semilla es el primer valor que se van tomando y bueno, ahí para ir generando los números aleatorios en la compu y bueno, hay muchas maneras de tomar la semilla, ¿no? Normalmente la computadora en automático le da un valor a la semilla a partir de alguna cosa rara. A partir de algún valor raro al que tenga acceso. ¿Y a qué me refiero con un valor raro? Por ejemplo, pueden tomar como semilla el número de clics que han dado con el mouse desde que la encendieron. Puede también tomar la temperatura de algún componente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces puede ir tomando por ahí muchas cosas como semilla de la computadora. Entonces eso pues ya, se lo toma y a partir de eso va generando los números aleatorios. ¿Todo bien hasta acá? Ahorita estoy en un notebook de Julia, entonces vamos a ver cómo generar números aleatorios en Julia, ¿sí? Para generar un número aleatorio entre 0 y 1, más que entre, un número real aleatorio en el intervalo 0, 1, en Julia se utiliza la función ¿sí? Número real pseudoaleatorio en el intervalo 0, 1, en Julia se utiliza la función rand, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí rand, paréntesis que abren y paréntesis. Entonces, si lo veo aquí me va a generar, si lo genero aquí, vean que me genera esta cosa de acá, ¿no? 0.12, 17, 14, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un número aleatorio de la compu, pseudoaleatorio, ¿no? Si yo vuelvo a correr este número, este comando más bien, ¿ya vieron cómo me generó otro? Y así podemos ir generando otros todavía.
Siempre que lo corra me va a generar uno nuevo. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna duda con esto? Yo no entendí muy bien por qué va cambiando. Entonces, esta función RAM lo que va a hacer es justamente muestrear, o sea, nos genera una muestra, digamos. Quieren aquí vamos a poner en lugar de una muestra de número real aleatorio en el intervalo 0,1. Entonces, cada que yo llamo la función, lo que está diciendo es, lo que está haciendo esto es, dame un número aleatorio real entre 0 y 1. Entonces, si la corro, por ejemplo, aquí la había corrido y me dio este número, ¿sí? 21, 46, 50, lo que fuera. Entonces, si yo la vuelvo a correr, le voy a decir, dame un número, o sea, le voy a decir lo mismo, dame un número aleatorio entre 0 y 1. Y la compu por magia va a encontrar una forma de ir y generarme otro. Y aquí está. Entonces, si yo lo vuelvo a llamar, le voy a decir otra vez, dame un número aleatorio entre 0 y 1 y va a ir a darme otro. Entonces, esto es como tirar un dado, vamos, ¿no? Lo que estoy haciendo con cada vez que lo corro es tirar el dado otra vez. Solo que ahora el dado es como si yo más bien escogiera un número así, si tuviera la recta numérica entre el 0 y 1 y en lugar de tirar el dado, con un dedo estoy agarrando un pedazo así, ¡pah! ¿No? Y luego la vez que lo vuelvo a correr, vuelvo a poner un dedo por ahí, ¡pah! Y así lo voy haciendo, ¿no? Por eso siempre me da un resultado distinto, porque siempre esto de ir y poner el dedo ahí me va a dar un número distinto. Ok, ok. Ya está. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Entonces, los números generados por esta función tienen la propiedad de que están, aquí hay que aclararlo igual con negritas, uniformemente distribuidos entre 0 y 1. ¿Sí? O sea, más que entre 0 y 1, en el intervalo 0. ¿Sí? ¿Alguna vez habían escuchado estas palabras de habían escuchado sobre las distribuciones? ¿Cosas así? Bueno, la distribución de un número aleatorio real, lo que básicamente nos ayuda a decir es que la distribución de una variable aleatoria lo que dice es qué tan probable es que esté en cada lugar, ¿sí? ¿Qué tan probable es que esté en cierto lugar? Entonces, un número que está uniformemente distribuido en el 0, 1, lo que quiere decir es que ese número aleatorio, esa variable aleatoria, es igualmente probable que esté en cualquier lugar del intervalo 0, 1, ¿sí? O sea, que no tiene preferencia por estar más pegada hacia el 0 o más pegada hacia el 1 o más pegada hacia el centro. O sea, no hay preferencia por dónde va a estar. Es igualmente probable que puede estar en cualquier lugar. ¿Tienen alguna duda con eso de distribuido uniformemente? ¿O uniformemente distribuido? No. No. Entonces, para hacer eso, para ver eso, podemos generar varios utilizando comprensión
de arreglos, ¿no? Entonces, yo puedo generar un número aleatorio. Puedo hacer un arreglo que sea un número aleatorio para i en 1 a 10. ¿Sí? ¿Qué significa esta sintaxis de aquí, no? Genera 10. Crea un arreglo, no sé. Con 10 números. Con 10 muestras. Números aleatorios. Entonces, aquí lo que va a hacer esto es, acuérdense que esta es una sintaxis abreviada para hacer un for, donde en cada paso meto yo un rand en un arreglo, ¿no? Entonces, para ir desde 1 hasta 10, o sea, 10 veces, va a generar un aleatorio y lo va a poner en la lista, ¿no? Y aquí está, ¿no? Esto que me regresa un vector de 10 números, que son todos estos que están acá. Todos son distintos y todos son aleatorios, ¿no? Entonces, estos números aleatorios, como ven, pues hay muy variados, ¿no? Hasta el 0.4, el 0.8538, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, no tienen preferencia por estar en ningún lugar, ¿no? Hay varios que están pegados al 9, hay varios que están pegados como al 4, hay otros que están pegados al 1. No se ve que realmente tengan una preferencia por estar hacia un lugar, ¿no? Podemos generarlo otra vez y ver lo mismo. Esto no tiene preferencia por estar en ningún lugar, ¿no? Aquí hay uno pegado al 4, otro pegado al 7, otro pegado al 6, al 0, al 3, etcétera, ¿no? ¿Alguna duda con esto? Siempre van a ser números entonces de 0 a 1. No es como que podamos elegir o algo así. Con esta función, sí. ¿Sí? Esto siempre les genera de 0 a 1. Pero ahorita vamos a ver que se puede utilizar esto para generarlos en cualquier intervalo, ¿sí? Ok. Ahorita platicamos de cómo moverlo a cualquier intervalo, ¿sí? Pero bueno, aquí esto me genera números aleatorios entre 0 y 1, ¿no? Entonces, para que me quedara más claro, para estar seguros más bien, de que realmente tiene la misma probabilidad de estar en cualquier lugar del intervalo 0,1. Lo que yo debería hacer más bien es generar muchos y ver en qué parte del intervalo caen. ¿Mm? O sea, lo que debería hacer en lugar de generar 10 nada más, es generar muchos, y por muchos me refiero a más de 1000, ¿no? Y ver en qué parte del intervalo 0,1 caen, ¿no? Si caen en casi todas las regiones de intervalo, si cae la misma cantidad en todas las regiones de intervalo, entonces esto está bien. Entonces realmente es un... Entonces, existe una forma bonita de visualizar eso y es algo que se llama un histograma, ¿sí? ¿Han escuchado esta palabra de histograma antes? Creo que no. Bueno, un histograma cuenta cuántas veces cae. Un histograma hace lo siguiente, ¿sí? Divide el intervalo
0, 1 en n subintervalos. De igual tamaño, ¿no? O sea, ¿cómo se llamaba esto? Es una partición regular. Luego, cuenta cuántos números caen en cada uno de los subintervalos, de los n subintervalos. Y hace una barra, y grafica una barra. Con la altura, más bien con base en el subintervalo y altura, el número de números que cayeron en ese subintervalo, ¿sí? Entonces, vamos a importar plots para que vean cómo hacer mi histograma. Y les voy a dar un ejemplo, ¿no? Entonces, ejemplo, valores no aleatorios. Entonces, supongamos que yo tengo un arreglo A, que le vamos a poner el arreglo, o sea, el arreglo A tiene... Por ejemplo, 0.5, 0.5, 0.5, 0. Bueno, más fácil. 0.3, 0.4, 0.5, bueno, de 0.35, luego 0.8, 0.7, 0.7 y 0.9, ¿no? Entonces, estos tres primeros están de acuerdo conmigo que están en el intervalo, todos estos están entre 0 y 1, ¿no? En primer lugar. Pero estos tres de acá están entre 0 y 0.5 y estos tres de acá están entre 0 y, más bien entre 0.5 y 0.9, ¿sí? Entonces, digamos, hay más números, si queremos vamos a añadirle otros 0.75 y 0.68. O sea, todos estos están más pegados, estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 que están entre 0.5 y 1 y 3 que están entre 0 y 0.5. ¿Sí? ¿Todos tienen claro eso? Sí. Entonces vamos a hacer un histograma, ¿sí? Pues un histograma se hace con la función plots.hist. Voy a enseñar la sintaxis bien. A, nBeans igual a n. Grafico un histograma con n cajitas, con n subintervalos. Grafico un histograma del vector A con n subintervalos. Entre su máximo. Entonces, bueno, aquí me equivoqué, pero debería de poner más bien. Aquí voy a poner plot.plots, digo por plot.hist y con signo de admiración. A, nbeans igual a 2, ¿no? Y display. No existe plot, es plots. Creo que estamos bien histogram.
Entonces, vean lo que nos graficó esto. Esto nos dividió y nos dijo, entre el 0 y el 0.5 hay 3 números, ¿sí? Esto es una gráfica de barras, ¿no? Entonces me está diciendo, entre el 0 y el 0.5, en tu vector A hay 3 números. Luego, entre el 0.5 y el 1, en tu vector A hay 6 números, ¿sí? Entonces, esto es lo que me está contando aquí, me está contando frecuencia y aquí me está contando en dónde cae, ¿sí? Vamos a ponerle, por ejemplo, título al ejercicio, ¿no? ¿Alguna duda con esto? ¿Todos les queda claro que está haciendo esta gráfica del histograma? Todo claro. Ajá, dime, Jasmine. No, todo claro. Ah, ¿está claro? Ok. Entonces, ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa con los números aleatorios? Yo ahora, entonces, si los números están uniformemente distribuidos, yo esperaría que la altura de las barras del histograma fueran casi iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque si los números tienen la misma probabilidad de estar de este lado que de este lado, no debería pasar esto de que hay una cajita que tiene el doble de la otra, ¿no? Más bien las dos deberían tener 4, una debería tener 4 y otra 5, etcétera, pero no deberían estar tan desbalanceados como están aquí. ¿Están de acuerdo? Vamos a hacer ahora un vector, ¿no? Vamos a generar primero. Vamos a hacerlo primero paso a paso. 30 números aleatorios, ¿no? Vamos a hacer aleatorios, que es igual a un vector, ¿no? Rand for I in 1. Y aquí voy a pedir que me haga la frecuencia de aleatorios, ¿sí? Entonces, vean, generé 30 aleatorios uniformes entre 0 y 1 y vean cómo me queda el histograma de frecuencias en esto. 16, casi 10, bueno, yo creo que son 16, pero no estoy seguro. 16 caen entre 0 y 0.5 y 14 caen entre 0.5 y 1. Entonces, esto ya se ve mucho más justo, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Ujú. ¿Sí? Entonces, conforme genero más números, las proporciones deben de ser iguales, deben de parecerse, bueno, más bien las alturas de las barras deben ser más similares, ¿sí? Entonces, ahora vamos a generar, por ejemplo, 1000. ¿Ah? Entonces, vean, generamos 1000 ahora. De esos 1000, un poquitito más de 500 están del lado izquierdo y un poquitito más menos está del lado derecho, ¿sí? Entonces, es casi justo que están en todos lados, ¿no? Vamos a correrlo otra vez para que... Ahora pasó al revés, ahora hay más del lado derecho y ahora hay menos del lado izquierdo. Pero si se ven, casi los dos tienen los mismos 500, ¿no? Están igualmente repartidos. ¿Todo claro? ¿Alguna duda con esto? Todo claro. Ahora, esto es una partición. Tomar n igual a 2 es muy poco para saber si realmente son
uniformemente distribuidos, ¿no? Entonces, hay que tomar un valor más grande que tomar un valor más grande de n para ver que realmente están bien distribuidos. Entonces, vamos a tomar ahora n igual a 20. ¿Va? N igual a 20 nos va a generar 20 barritas, ¿no? Entonces, vean lo que pasa cuando tomo n igual a 20, ¿no? 1000 entre 20 son 50. Entonces, en principio, todos deberían de estar cercanos a 50. Entonces, para todas las alturas deben estar cercanas a 50 porque todos deberían de poder caer en el mismo lugar, ¿no? Entonces, para n igual a 20, no están tan cercanos a 50, ¿no? Por ejemplo, esta va hasta arriba de 60, esta también, y esta está hasta abajo de 40. Entonces, no está tan justo todavía esto viéndolo con n igual a 20, ¿no? Pero tampoco se ve tan desviado, ¿no? Tampoco hay unos que sean el doble del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí lo volví a correr y ya salió más justo, ya todo está más pegado a 50. Entonces, conforme me tome más muestras, va a ser más justo el histograma. Entonces vamos ahora a generar 10,000, ¿sí? Ya no 1000, sino 10,000. Entonces 10,000 entre 20 son 500 y vean cómo con 10,000 ahora sí todos están pegados a 500, que es lo justo que les tocaría a cada uno. Ahorita igual brinco un poquito esta, pero vean que ya no se separan de 500 casi nada, ¿no? Y si inclusive en lugar de tomarme 10,000, me tomo 100,000, aquí ya se ve súper parejito, ¿no? Alrededor de 5,000 ahora, que son 20 entre 100,000. De hecho, podría tomarme inclusive ahora 50 cajitas y vean cómo ahora se ve súper uniforme, ¿no? ¿Alguna duda sobre esto? No, no, por el momento. Entonces, bueno, ahora sí viene la parte interesante, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo que lo que haga sea más bien generar volados, ¿no? ¿Cómo le hago para ahora generar ceros o unos de forma aleatoria, ¿no? Y justo. Entonces, habíamos visto hace rato que un volado lo podemos pensar como 0 si cae águila, ¿no? Es una variable aleatoria también, que es 1 si cae águila y 0 si cae sol, o al revés, no importa, ¿no? Lo importante es que es aleatoria y que lo podemos contabilizar así. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo le podríamos hacer? Ya tenemos esta herramienta que puede generar el 0, ¿no? Ya sabemos que RAM nos da un aleatorio, un real aleatorio, uniformemente distribuido entre 0. ¿No? ¿Cómo le hago para ahora generar, por ejemplo,
ceros con probabilidad 1. Con 0 con probabilidad 1/2 y 1 con probabilidad 1/2. ¿Cómo se les ocurre que podríamos hacer para generar, si ya sé cómo generar un aleatorio uniformemente entre 0 y 1, ¿cómo le puedo hacer ahora para generar un 0 con probabilidad 1/2 y un 1 con probabilidad 1/2? ¿Qué se les ocurre? A ver, piénsenlo tantito, no está tan complicado. A ver, vamos a ver algo que les ayuda. Aquí vimos que cuando dividíamos el 0, 1 solo en 2, ¿qué pasaba? Que muchos caían, ¿cuántos caían del lado izquierdo? Más o menos. ¿Cuántos caían entre 0 y 0.5? Tres y tres, ¿no? O sea, la mitad y la mitad. Sí, o sea, bueno, cuando generamos 30 caían casi siempre 15 y 15, ¿no? O sea, justo lo que decía que no cae como la mitad aquí y la mitad acá. Entonces, si más o menos cae la mitad aquí y la mitad acá, si yo genero un aleatorio con RAND, ¿cuál es la probabilidad de que caiga entre 0 y 0.5? ¿De 1/2? Un medio, ¿no? ¿Y cuál sería la probabilidad de que cayera entre 0.5 y 1? Igual de 1/2. También será un medio, ¿no? Porque caen más o menos la mitad y la mitad. Y de hecho, no más o menos, o sea, se puede probar que así, analíticamente, así es, que cae la mitad aquí y la mitad acá, ¿no? Acá no es exactamente eso, porque acuérdense que estos son muestras, ¿no? Pero conforme tomamos más y más y más, como aquí que tomamos 1000, pues se ve que se queda casi igualito, ¿no? Entonces, aprovechando este hecho de que el número cae con probabilidad 1/2 aquí y con un probabilidad 1/2 acá, podemos utilizar eso para generar ceros con probabilidad 1/2 y unos con probabilidad 1/2, ¿no? ¿Cómo le haríamos? Podemos utilizar el hecho de que x igual a ra, vamos a ponerle más bien, r igual a ra, va a estar en el intervalo 0,1/2 con probabilidad 1/2 y va a estar en 1/2 1 con probabilidad 1/2 también para generar ceros o unos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una función que se llama volado, ¿sí? Función volado, ¿sí? Le voy a poner volado justo, además. Entonces, bueno, lo primero que tengo que hacer para hacer el volado es generar un aleatorio, ¿no? Entonces hago R igual a ra, ¿no? Y ahora que yo ya sé que con probabilidad 1/2 va a estar en 0 1/2, ¿sí? Entonces, ¿cómo checo si está entre 0 y 1/2 y hago algo dependiendo de eso? Pues con una estructura if, ¿no? Entonces, if
R es menor que 1/2, en este caso la función va a regresar 0, ¿sí? R está en la primera mitad, regresa 0, ¿no? En caso de que no esté entre 0 y 1/2, o sea, aquí no me hace falta checar que sea mayor que 0, porque yo ya sé que rand está entre 0 y 1, ¿no? Entonces solo me hace falta checar si está abajo de 1/2 o a la derecha de 1/2. Si no está abajo de 1/2, si no está a la izquierda de 1/2, entonces significa que está a la derecha. No necesito checar alguna otra cosa. Sabemos que si no es menor a esto, es mayor o igual a eso. Y es menor a 1 porque ya sé que está entre 0 y 1. Entonces, en caso de que no esté así, está en la otra mitad, regresa a 0, ¿no? Además, bien estaba tratando de regresar. Entonces ya está mi función ahí volado justo, ¿no? No toma ningún argumento, no necesito ninguno. Vamos a correr. Entonces va. Ya tiré volado justo y me salió 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si lo vuelvo a tirar? Bueno, me volvió a salir 1, eso es posible. Ahora 3 1 seguidos, eso está muy complicado. Ya me salió un 0, ¿no? Si lo vuelvo a correr, me sale otro 0, luego otra vez 1, otra vez 1, luego otra vez 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Entonces ahí me va generando aleatorios entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda sobre cómo hicimos esto del volado? No. Ok. Entonces, ahora sí viene la pregunta de... Imagínense que no puedo hacer... El histograma me deja ver visualmente cuántos... Digamos, cuántos números caen en cada lugar, ¿sí? ¿Cómo le puedo hacer para contar exactamente? Para que tire... Para tirar, por ejemplo, 100 volados o 50 volados y saber de esos cuántos cayeron 0 y cuántos cayeron 1. ¿Cómo lo podrían hacer? Mm, Igual poniendo un rango como arriba A ver, de vamos a crear un arreglo con los volados, ¿no? Es lo que estaba diciendo Jacob, ¿no? Vamos a poner volados. Volado justo. Y en 1 a 50, por ejemplo, ¿no? Y aquí están ya mis voladas. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, lo que fuera. Entonces, ya que tengo esto, ¿cómo sé ahora cuántos cayeron 0 y cuántos cayeron 0? ¿Cómo los contabilizo? el histograma. El problema es que el histograma me hace la gráfica, ¿sí? Me hace la gráfica, no me los cuenta. O sea, sí, para hacer la gráfica los cuenta, pero no me da el número exacto. ¿Qué se les ocurre que podrían hacer para tener el número exacto?
Entonces, para contar el número exacto de volados, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Imagínense, ¿qué harían ustedes si les dejo esta tarea y no tienen una computadora? Si les digo, tiren 50 volados y cuenten cuántas veces cae águila y cuántas cae sol, o cuántas cae águila. ¿Qué harían? ¿Dijo que no teníamos una computadora o que sí teníamos una? No, que no tenían una. Si lo tuvieran que hacer a mano, ¿qué harían? Pues contar, bueno, en un cuadernito, colocar águila, sol y pues ahí anotar. Cayó águila, pues ahí le pongo un palito, cayó sol, otro palito y así. Irían tirando, ¿no? Irían tirando y ven si cae y van contando, ¿no? Si aquí les doy de cajón todas las tiradas, 0, 1, 0, 1, ¿cómo le hacen para irlas contando? Que ¿qué harían igual si les doy un cuaderno con 20 tiradas y les pido que las cuenten? No sé si se podría contar, bueno, no sé si estoy entendiendo bien, pero podríamos contar las veces que cayó, por ejemplo, águila, y a esas restarles las total, ¿no? Porque nos está dando un número de tiradas. Claro. Y ya. Sí, esa es una forma de hacerlo, pero lo que tendría que hacer, vamos siendo más explícitos, es leer toda la lista de tiradas e ir contando. ¿No? ¿No? ¿Están de acuerdo conmigo? Ajá. Entonces, si aquí yo ya les doy los volados, tendrían que hacer lo mismo, tendrían que ir y leer todos los volados y ir contando cuáles cayeron. ¿Y cómo hacen eso en la computadora? ¿Cómo recorren una lista, digamos, en una computadora? O una regla. Pues con un ciclo for, ¿no? Un ciclo for era el que les permitía hacer esa clase de cosas repetitivas. Entonces vamos a hacer aquí dos variables. Vamos a hacer una variable que se llama n águilas. Va a empezar en 0, ¿no? ¿Esto qué va a hacer? Vamos a contar cuántas águilas. Entonces, vamos a hacer así. For vol involados, ¿no? Entonces, vamos a recorrer los valores de volados. Entonces, solo vamos a contar cuando nos aparezca un águila, ¿no? Es decir, un 0. Porque había dicho que 0 era águila y 1 era sol. Entonces, if volado es igual a 0. Entonces, en el caso de que volado sea igual a 0, pues ¿qué va a pasar? Aumentamos el número de águilas. Entonces, n águilas se vuelve igual a n águilas más 1, ¿no? Entonces, ya lo corrimos, funcionó sin ningún problema y vamos a ver ahora cuántas águilas tenemos. 19. Ya lo podemos poner. Nos dice que cayeron 19. ¿No? Entonces vamos a correrlo otra vez y el número va a cambiar porque se vuelve a hacer el experimento aleatorio. Vuelve a tirarse los 50 volados. Entonces cayeron ahorita 23, ahorita 32, 26, 18, 27, 23, 27, 23, ahora 20, 29, 22, 20. Entonces van cayendo de forma aleatoria, ¿no? Y si se dan cuenta, igual, analíticamente, ¿cuántos de estos 50 volados deberían de caer águila si la probabilidad es igual para ambos?
25. 25, ¿no? Y justamente como esto es una muestra y como no es el valor real, siempre nos dan, no nos da 25, nos da más o menos un aproximado cercano, ¿no? A veces más cercano, a veces más lejano, etcétera, pero por eso no nos da exacto, ¿no? Ahora, si en lugar de tirar 50, yo tiro 1000, ahora nos deberían de caer 500, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. 511, 489, 86, 500 tantos, tantos. Aquí ya el número como que cada vez se va, cada vez que lo hacemos se parece más a 500, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto solo es un ejemplo de cómo hacer algo así, cómo ir contando, digamos, cómo tirar volados y contar qué cae más y qué no cae, ¿no? Ajá. Entonces, digo, este es un ejemplo muy burdo de algo de cómo utilizar la computación para simular, ¿no? Bueno, para intentar ver cuántas veces cae un volado de un lado o para hacer algo que tire volados y que podamos hacer experimentos con esto. ¿Tienen alguna duda sobre esto? No, Creo que no. Entonces, bueno, por ejemplo. Entonces, usando esto, entonces es sencillo calcular analíticamente. Entonces, bueno, ahorita calcular cuántas águilas cae. Es fácil analíticamente, ¿no? Por lo que usar la computadora no es tan útil. O sea, analíticamente es fácil saber, ¿no? Pues si la probabilidad es un medio y tiro 500, pues yo tiro 1000, 500 van a caer, ¿no? Y más o menos tenemos un resultado. Y no es como tan útil o tan novedoso usar la computadora para eso, ¿no? Sin embargo, si nos preguntamos algo más sofisticado, como ¿cuántas veces cae seguida? Bueno, ¿cuántas veces caen 3 águilas seguidas? ¿No? Entonces ya esto no es tan simple de hacer analíticamente, pero en la computadora sí es sencillo de hacer, ¿sí? Entonces vamos a hacer esto de ver cuántas veces caen 3 águilas seguidas, ¿no? Entonces vamos igual a generar 1000 volados. Entonces vamos a hacer ahora un valor que se llame n 3 águilas. Y vamos a recorrer sobre los valores de volados, ¿no? Pero ahora, para que sea más interesante, no vamos a recorrer sobre los valores, sino vamos a recorrer sobre los índices, ¿no? Recorrer sobre el número de tiradas. Entonces vamos a hacer ahora for i in 1 a 1000, ¿no? Porque tiramos 1000 volados, ¿no? Entonces, vamos a ir recorriendo para cada uno de los volados, ¿no? Que tiramos. Entonces, ahora lo que nos interesa contar ya no es cuando un volado sea igual a 0, ¿sí? Ya no es cuando el iésimo volado haya sido 0, sino cuando el iésimo volado, cuando haya grupos de 3 volados seguidos que sean 0, ¿sí? Que sean águilas, los 3. Entonces, la condición sobre la que debemos de checar ahora ya no es, ya no les digo que uno sea 0, sino que varios sean 0. Es decir, if volados i
volados i igual a 0 me dice, en el que estás es 0, ¿no? Pero yo no quiero solo que el que esté, sino quiero que el que esté y los 3 adelante de él, ¿no? Entonces, volados 0 y c igual a 0, volados i más 1, c igual a 0, y volados i más 2 igual a 0, ¿no? Entonces, en este caso, aquí si aumentamos n3 águilas, es igual a n3 águilas más 1. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda sobre qué sobre cómo estamos haciendo este? Pues sobre cómo estoy modificando esto. Solo en la parte de i volados y igual a 0, toda esa fila. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, este programa lo que va a hacer es contar no cuántas águilas cae, sino contamos cuántas veces vemos 3 águilas seguidas, ¿no? ¿Cuántas veces caen 3 águilas seguidas? Entonces, voy a recorrer yo desde i igual a 1 hasta 1000, que son todas las tiradas que hice. Y bueno, y voy a ir contando cada vez que me encuentre que se dan 3 águilas seguidas. Entonces, ¿qué significa que me den 3 águilas seguidas? Que el iésimo volado sea 0, que el que está adelante de él, que es el iésimo más 1, sea 0, y que el que está el iésimo más 2, el que está 2 adelante de él, también sea igual a 0, ¿no? Esto quiere decir que los 3 cayeron como águilas. Y solo cuando veo esos 3 águilas, aumento esta variable de n3 águilas, ¿no? ¿Ya quedó un poquito más claro? Sí, ya. Pues vamos a correrlo. Entonces, como ven, esto nos regresó 1.21, ¿sí? Y si lo corremos otra vez, aquí nos falló, ¿sí? Nos mandó un error. Nos mandó un error, ¿por qué? Porque me está diciendo, estás intentando acceder a un arreglo de 1000 elementos en el índice 1001, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando i sea 1000, por ejemplo? Cuando i sea 1000, que es en el último momento, entonces voy a tener aquí volados 1000 igual a 0, luego volados i más 1, que va a ser 1000 más 1 y va a ser 1001, igual a 0. Entonces, esta instrucción se vuelve, busca el elemento 1001 de volados, ¿no? Volados 1001. Ahora, volados solo tiene 1000 elementos, va desde 1 hasta 1000, ¿sí? Entonces, intentar obtener el elemento 1001 de volados va a generar este error, ¿no? Porque no puede obtener el 1001, solo tiene 1000. ¿Sí? ¿Les queda claro a ustedes eso? Entonces, para evitar que eso pase, tenemos que no recorrer todos los volados desde el inicio al final, sino irlo recorriendo como en grupos de 3, ¿sí? Recorrer el primero cuando i sea 1, que esto sea 1, 2, 3, los primeros 3. Luego cuando i sea 2, que esto sea 2, 3, 4. Luego cuando i sea 3, todo sea 3, 4, 5. Así hasta que lleguemos a un número donde no nos pasemos de 1000, o sea, donde i más 2 se vuelva 1000. Entonces, si queremos que i más 2 se vuelva 1000 y que no nos excedamos de eso, el valor máximo que debe tomar i es 998. ¿Sí? Porque 998 es cuando i más 2 se vuelve el valor máximo de 1000, ¿no? Si tomo 999, i más 2 se puede volver 1001 y va a volver a haber error. Tiene que ser hasta 998. ¿Queda claro por qué es esto de 998? Entonces ya, ahora sí funciona, ¿no? Ahí está, nos está dando un número distinto todas las veces. De repente es el mismo, pero va a cambiar.
Entonces, esto ya es mucho más difícil de calcular en el pizarrón, ¿están de acuerdo? Sí, Pero en la computadora nos tomó 3 patadas calcularlo. Entonces, bueno, vamos a atender ahorita, si quieren, voy a ver ahorita otras 2 cositas en Julia y nada más me voy a pasar a Python para enseñarles cómo generar los aleatorios entre 0 y 1 en Python. ¿Va? Las primeras son duda. ¿Qué sucede si en lugar de querer un número real uniformemente definido normalmente aleatorio en 0, 1, lo quiero en el intervalo? A ver, ¿qué era esta era tu duda, ¿no, Jasmine? Ajá. Pues bueno, esto es un ejercicio de cálculo en realidad, ¿no? Este teorema. Si X está en el intervalo 0, 1, entonces B menos A X más A en el intervalo A, ¿sí? Vamos a hacer la demostración de... La demostración es muy fácil, solo tienen que manipular desigualdades, ¿no? Entonces, si X está en 0, 1, ¿no? Esto quiere decir que 0 es menor que X, que es menor que 1. Todos están de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, si luego... Si después multiplican por B menos A, que es mayor que 0, porque es un intervalo, se mantiene la desigualdad, ¿no? Entonces obtienen que 0 por B menos A es menor que B menos A por X, que 1 por B menos A, que esto es B menos A, ¿no? Así que aquí les ponemos el 1 por B. Y ya lo simplifican. 0 por B menos A es 0. 1 por B menos A es B menos A. Y aquí les queda esto, ¿no? Si ahora esta desigualdad ustedes van y le suman A, A en todos lados, ya se me falló. Espera, déjame ver si puedo funcionar. Suman A en todos lados, van a tener aquí que A es menor o igual que B menos X más A, que es menor o igual que B menos A más A, ¿sí? Y B menos A más A, pues es simplemente B, ¿no? Entonces, suman A de ambos lados y les queda esto. Entonces ya en este caso ya tienen aquí que A es menor o igual que B menos A por X más A, y eso es menor o igual que B.
¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Pueden hacer, por ejemplo, una función que sea aleatorio uniforme, que tome AB como valores, y que esto les regrese B menos A por un número aleatorio más A. ¿Sí? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, A igual a 2, ¿no? B igual a 15. Y vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo del histograma por acá. Vamos a generar ahora justamente un 10. Vamos a generar 100,000 aleatorios uniformes entre 2 y 15. ¿No? Que va a hacer esto, va a generar 1, me lo va a multiplicar por B menos A y le va a sumar. Aquí en lugar de 2, 15. Y aquí están. Entre 2 y 15 que está por acá. Números uniformes. ¿Sí? ¿Todo claro con esto? Entonces, vamos a la duda 2. ¿Qué pasa si quiero simular un volado que no es justo? Es decir, que no tiene la misma probabilidad de ser águila. Entonces, supongamos que tenemos una moneda truqueada. Que cae águila con probabilidad. Acuérdense que águila es 0. Que cae águila con probabilidad P. Que cae sol con probabilidad 1 menos P. Solución. Entonces, para imitar este comportamiento, nuevamente explotamos los números aleatorios uniformes en 0, 1. Y notamos lo siguiente, ¿sí? Notamos que un aleatorio uniforme en 0, 1 tiene una probabilidad P de caer en el intervalo 0P, ¿no? ¿A qué me refiero? Imagínense que P es 3/4, ¿no? Y vámonos acá a esta gráfica. Entonces, ¿cuántos 3/4 es 0.75? ¿Cuántos de los uniformes que cayeron en este intervalo del 0 al 0.75? Pues justamente caen más o menos 3/4 partes, ¿no? O sea, como puede caer en todos estos lados uno de forma uniforme, en este pedazo de tamaño 3/4, la probabilidad de que caiga ahí, pues es justamente 3/4, ¿sí? Así como la probabilidad de que cayera en el intervalo de tamaños del 0 al 1 medio era 1 medio, la probabilidad de que caiga en el 0 3/4 es 3/4. La probabilidad de que caiga en el 0 1/4 es igual 1/4, ¿sí? Porque puede caer en todos lados de forma uniforme. ¿Sí les queda claro eso?
Entonces nosotros podríamos hacer una función que se llame, por ejemplo, volado injusto, que tome como parámetro la probabilidad P, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el volado injusto? Pues nuevamente vamos a generar un aleatorio, CR, ¿no? Entonces, si R es más chiquito que P, como P es la probabilidad de que haya águila, o sea, 0, va a regresar 0, ¿sí? Porque P es la probabilidad. En caso contrario, va a regresar Sol, ¿no? Porque si R no es más chiquito que P, entonces va a tener que caer Sol, ¿no? Si sí, cae águila, pero si no, cae Sol. Entonces ya tenemos un volado injusto y, por ejemplo, ahora podemos contar la cantidad de veces que caen águilas con este volado injusto, ¿no? Vamos a hacer el volado injusto con probabilidad 0.33. Vamos, con probabilidad de un tercio, ¿no? Entonces, si tiramos, por ejemplo, 3000 volados injustos con probabilidad de que caiga águila un tercio, ¿cuántas águilas esperan que caiga? 1000. 1000, ¿no? Entonces ahorita cayeron 1100, etcétera, ¿no? ¿Qué más podemos hacer ahora con este volado injusto? Pues, por ejemplo, podemos ahora igual repetir el cálculo de cuántas veces caen 3 águilas seguidas, pero ahora para el volado injusto, ¿sí? Solo hay que cambiar la forma de generar los volados al volado injusto. Y vean cómo son muchas menos las posibilidades de que caigan 3 águilas que cuando era igualmente probable que cayera águila y sol. Y tiene sentido, ¿no? Si es menos probable que caiga un águila, pues es todavía menos probable que caigan 3 águilas, ¿no? Seguidas. Nuevamente, hacer esta cuenta en un pizarrón, en una clase de probabilidad, toma 1 hora, ¿no? O bueno, toma, no, quizás no 1 hora, toma 25 minutos, ¿no? Si ya han avanzado en la clase de probabilidad, o 20 minutos. Hacerlo en la computadora nos tomó 15 segundos del código que ya teníamos. Y modificarlo para otra probabilidad o para hacer más cosas, etcétera, no se vuelve tan complicado. ¿Tienen alguna duda sobre esto? No. Bueno, entonces, nada más ya por completud, les voy a mostrar cómo hacer esto, cómo generar esta clase de números en Python. Entonces, nuevamente, como todo lo que tiene que ver con números y Python, o cosas científicas en Python, la forma de generar Python es con NumPy, ¿sí? Entonces, importan NumPy como NP, ¿no? Como es en toda la vida. Es el np.random. Este es un número aleatorio entre series, ¿no? Entonces, ahora les voy a mostrar cómo hacer un histograma. Obviamente, el histograma con la función lt.hist del paquete matplotlib, de la
Entonces ponerle aquí un A, pins igual a N. Genera un histograma del vector A con N cajitas. Vamos a hacer nuestra figura. Fig es igual a pl.figure. A igual a np.random.range. I in range, por ejemplo, 10.000 también, ¿no? lt.ist. A como pins, por ejemplo, vamos a hacer aquí 50. Vamos a poner la rejilla. Entonces, claro, esto no va a funcionar porque no tengo matplotlib todavía. Y ahí está, ¿no? Ahí está el histograma de las barritas, ¿no? Entonces, como ven, este histograma es mucho más feo que el de Julia, porque este no está como con las barritas divididas, ¿no? Pues lo pueden dividir fácilmente con el argumento S, es el color de la orilla de las barras. Pon aquí S igual a black. Ya se ve mucho mejor, ¿no? Esto es igual. 1000 son poquitos, 100.000 ya se van a ver mucho, ¿no? Ok. ¿Alguna duda, chicos? No, Bueno, pues entonces si quieren nos vemos la siguiente clase para seguir platicando por última vez de números aleatorios y ver algunas otras cositas interesantes, y yo creo que probablemente también les dé clase, pues digo, como no les di clase este martes, les voy a dar martes y jueves de la siguiente semana. Está bien. Bueno, pues pues creo que por ahora sería todo. Pues cuídense mucho. Si viven espero que no vivan en un lugar donde haya mucha lluvia o donde puedan correr riesgo por las lluvias, pero sí, pues estén muy al pendiente de eso y cuídense mucho, por favor. Y ya, pues nos vemos el siguiente martes. Gracias. gracias. Bye. Vale, pues cuídense mucho, hasta luego. Gracias, hasta luego.